Al principio lo llamaban Morok, el temible espíritu del frío, aquel que helaba todo a su paso. Con el tiempo, los antepasados de los rusos empezaron a aprender cómo ganarse su confianza y pasó a convertirse en el ayudante mágico del héroe en los cuentos de hadas. Después, todo el mundo se olvidó de él, pero llegó de vuelta, de la mano de un santo cristiano. Y hoy en día, en Año Nuevo, si le lees un poema, puede que te regale un coche teledirigido. Y si lo compones tú mismo, hasta un iPhone. Всем привет y bienvenidos al canal. Seguro que esta historia os resulta un poquito familiar, y es que estos portadores de regalos ahora aparecen en muchísimas culturas del mundo. A ver, en el folclore europeo la verdad es que hay muchísimos de estos ancianos, de estos personajes que ejemplifican el invierno o el frío y nos traen algún tipo de regalo, y además se han ido mezclando entre sí y además se han mezclado también con la historia de Nicolás de Bari. En Escandinavia, por ejemplo, tenemos personajes que se parecen a un animal, a un duende o a un fauno. En el centro de Europa hay personajes que son niños o hadas, y los eslavos orientales tienen a su papá escarcha o a su abuelo frío. Pero hoy vamos a ocuparnos específicamente de lo que atañe normalmente al canal, y es la versión rusa, Ded Moroz, que normalmente se traduce como abuelo frío, aunque una traducción más literal y quizá no tan bonita sea el abuelito heladas o algo así. Muchos escritores y antropólogos han querido relacionar estas figuras con antiguos dioses, con Odín o con Perún en el caso de los eslavos. Lo que está claro es que tienen reminiscencias de las fuerzas de la naturaleza, de los seres elementales del invierno. La creación de estos personajes, Santa Claus, Papá Noel, Ded Moroz, se ha ido influenciando de un lado a otro. Por ejemplo, se piensa que la más popular, la que luego influyó a las demás, Santa Claus, se creó en el siglo XVII, cuando los inmigrantes holandeses iban a Nueva Ámsterdam, lo que sería Nueva York posteriormente, y empezaron a celebrar ese Sinterklaas, esa fiesta de San Nicolás, y a partir de ahí ya surgiría la imagen que tenemos hoy en día de Santa Claus cuando empezó a modificarse en su versión norteamericana. Lo cierto es que hay personas que también piensan que en la Europa latina hubo ya una mezcla muy potente entre ese San Nicolás y esos espíritus paganos que empezarían a tener una forma parecida a lo que vemos hoy en día. Ded Moroz es muy parecido a Santa Claus o a Papá Noel, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, la barba. Normalmente la barba de Ded Moroz tiene que ser muy larga en su imagen más tradicional, casi rozando el suelo. Ded Moroz además puede ser un poquito arisco, a veces tiene peor carácter que ese bonachón de Papá Noel o de Santa Claus, y de hecho a algunos niños les da un poquito de miedo. Tiene además un bastón muy largo con el que puede congelar todo lo que haya a su alrededor y se enfada bastante y puede atacar con él a quien ose importunar la celebración de Año Nuevo. Ded Moroz además no tiene el típico trineo tirado por renos, sino que lo que tiene es una troika, algo muy ruso. Va con los 3 caballos y no le ayudan ni pajes ni elfos, sino que le ayuda su nieta, una chica llamada Snigurochka, que podríamos traducir como nievecita o algo así. Lo cierto es que este personaje es relativamente moderno. Mucha gente piensa que es parte de la idea tradicional de Ded Moroz, pero Snigurochka es una creación del dramaturgo Ostrovsky en el siglo XIX y que basó, parece, en su cuidadora, en su niñera, que le contaba muchos cuentos. Todos estos cambios en los detalles de la vida y la leyenda de estos portadores de regalos, en fechas bastante recientes además, son algo muy típico en el devenir de estos personajes. Pero en el caso de Ded Moroz es que la leyenda se va creando día a día. De hecho, el dónde vive es algo que se ha ido modificando hasta finales de los 90. Primero vivía en Archangelsk, luego se mudó a la península de Kola, y de repente en los 90 se le ocurrió al todopoderoso alcalde de Moscú en aquella época, a Lushkov, que debería vivir en Veliki Ustyug, un lugar al norte de la Rusia europea, una población de 30.000 habitantes, donde se ha construido su casa
que es un parque temático que cada año recibe a 200.000 visitantes. Ded Moroz no aparece por la chimenea, principalmente porque en Rusia no hay demasiadas, sino que llama directamente a la puerta cuando se está celebrando ese año nuevo, normalmente el día 31. Llega a las casas y le pide a los niños que le canten una canción o que le lean un poema, y a cambio de eso les da regalos. Y por supuesto, en las familias donde hay niños pequeños es muy típico que el padre, el tío o el abuelo se disfrace de Ded Moroz y vaya a dar los regalos, y los niños van preparando unos días antes su canción o su poema. Por supuesto, esto también ocurre en los colegios, en las calles, en todo tipo de celebraciones. Como os decía al principio, Ded Moroz viene del personaje eslavo Marok o Morok, depende un poco del acento, una representación del frío o del invierno, y que era un anciano muy temible, muy oscuro y de largas barbas que iba paseando por el campo y por los bosques y daba golpes de frío, así que los eslavos lo temían muchísimo. Con el tiempo parece que este personaje empezó a adquirir algunas características positivas. De hecho, estaba claro que unas grandes nevadas en invierno propiciaban una buena cosecha, una tierra fértil en primavera. Así que posiblemente esto sea el origen de ese doble carácter bueno y malo que tiene Ded Moroz. El caso es que los eslavos empezaron a agasajarle, igual que hacían con los espíritus de los familiares muertos. Esto de dejar comida a ese personaje que viene en invierno parece que tiene unas raíces bastante profundas. Le solían dejar tortitas o panqueques, vamos, los blini rusos de toda la vida, para que se lo comieran y entonces favoreciera a la primavera. Hay que recordar que ese blini, que esa tortita, tiene mucho sentido también en el mundo eslavo como una representación del sol. Sin embargo, en Rusia tampoco se celebraba la Navidad como nosotros la entendemos hasta el siglo XVII, que es cuando Pedro I trae un montón de tradiciones de fuera. Trae la manera de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, por cierto, aunque los eslavos tienen otro calendario y hoy se celebra el 7 de enero, y también trajo, por ejemplo, el árbol de Navidad. En todo caso, en Rusia tampoco existía un personaje portador de regalos al uso. Al menos Ded Moroz no aparece hasta finales del siglo XIX. Escritores como Dostoyevsky o Sergei Yesenin empezarían a crear sus propias versiones, al igual que en otros lugares del mundo, y a darle forma a ese Ded Moroz, que de todas formas, tras la Revolución de Octubre, quedó prohibido junto al resto de tradiciones navideñas. De hecho, en los primeros años de la Unión Soviética había gente que iba casa por casa mirando que nadie pusiera decoraciones navideñas, árbol, y por supuesto que no había ningún Ded Moroz suelto por ahí. Afortunadamente se reinstauró la celebración de una Navidad, eso sí, una Navidad poco religiosa, desde 1936. Es curioso que cuando la religión volvió con fuerza en la Rusia democrática, se pasase a celebrar la Navidad según el calendario juliano el 7 de enero, a pesar de que Rusia, antes de la Revolución, ya llevaba 300 años celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Y para terminar, quería deciros que Ded Moroz es un personaje muy extendido y muy popular en toda Rusia, pero a pesar de ello hay decenas, realmente decenas de versiones de este personaje en diferentes etnias y regiones de Rusia. Hay un Ded Moroz chubaso, hay un Ded Moroz tártaro, y me gustaría hablaros de dos versiones que son mis favoritas. Por un lado tenemos a Yamal Iri, que es la versión Nienets de Ded Moroz, que vive en el fin del mundo, tiene una larga barba gris, viste ropa tradicional de los nómadas del norte y se dedica a ahuyentar a los espíritus. Tiene un punto muy chamánico. Otro personaje del que me encanta su aspecto es Chishhan, que es uno de los dos Ded Moroz que existen en Yakutia. Es un personaje muy severo, es igual que el invierno de la taiga, y es mitad hombre y mitad toro. El caso es que cuando el invierno empieza, sus cuernos empiezan a crecer, y cuando termina se vuelven blandos, y eso escenifica el final del
invierno. Y estos son solo dos de los muchos y muy curiosos personajes del invierno que hay en Rusia. Ya os los contaré, seguramente en comunidad publicaré algunas fotos graciosas de otros personajes porque varían también mucho en su aspecto. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que la información os haya resultado útil o como mínimo curiosa. Muchísimas gracias como siempre a los patreones por seguir y por apoyar este proyecto y me despido por hoy. Seguiremos haciendo algo de Navidad o no, os contaré un poquito sobre Valencia o Madrid en próximos vídeos. Pasadlo muy bien, entre tanto, y siempre acá.